En este video avanzaremos con las medidas de dispersión, concretándonos en el desvío estándar y posteriormente en el coeficiente de variación. Partamos de la varianza, del concepto de varianza y de cómo se expresa esta matemáticamente. Recordemos que la varianza está pensada como una medida de dispersión en torno al promedio o media aritmética. Esta se calcula restando de cada valor observado en el iésimo caso el valor de la media aritmética de esa distribución, o sea, x sub i menos x barra. A los efectos de evitar los problemas de signo, esta desviación a la media, como así se llama, se eleva al cuadrado. Posteriormente, la fórmula nos pide que sumemos los valores de las desviaciones obtenidas para todos los casos de la muestra, por tanto es una sumatoria que va hasta n. Una vez obtenido ese total de las desviaciones cuadráticas, se divide entre el valor de n. Esta es la varianza. Conceptualmente se puede decir que es el promedio de las desviaciones cuadráticas a la media. Sin embargo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa un valor de la varianza? Veamos algunos inconvenientes en el plano de la interpretación, que es donde se plantean. En primer lugar, los valores de la varianza son altamente elevados. Recordemos del ejemplo 2 que vimos en el video sobre varianza, que en apenas los casos que estábamos trabajando la varianza era 206.181, o sea que son números grandes. Con más aún cuando trabajamos con bases de datos que tienen 1000 o 2000 o 10.000 o incluso 100.000 casos. En segundo lugar, un problema que tiene la varianza para su interpretación es que las unidades de medida en las cuales está medida la variable, valga la redundancia, se eleva luego al cuadrado, con lo cual, por ejemplo, si son pesos, tendríamos como unidad de medida los pesos cuadrados, cosa que carece de sentido alguno. En consecuencia, parece útil tener una medida de dispersión que levante estas dos objeciones, estos dos problemas en la varianza. Este es el desvío estándar. Básicamente es una medida mucho más simple, que es de amplio uso en estadística descriptiva, inclusive de mayor uso que la varianza. Tiene como utilidad el hecho que se presenta en las mismas unidades que se presenta en el promedio, o sea que se expresa con la misma métrica, es un número mucho más reducido y permite entender mejor la distribución, la heterogeneidad de la distribución, porque justamente al estar expresada en las mismas unidades y ser de menor tamaño, de menores valores absolutos, uno la puede comparar más directamente con la media. ¿Cómo se define la desviación estándar? Como la raíz cuadrada de la varianza, esto es como la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones cuadráticas entre n. Veamos el ejemplo que ya habíamos hecho, del ejemplo 1 con los dos grupos y las calificaciones. La varianza en el grupo 1 daba 8,51, en el grupo daba 12,62 y el desvío estándar ahora da 2,92 en un grupo y 3,56 en el otro grupo. Es decir, uno puede comparar los dos puntos, 2,92 puntos del desvío contra la media aritmética del grupo 1 y los 3,56 contra la media aritmética y las puede comparar entre sí y es algo un poquito más intuitivo de entender, ¿no? Como un promedio de las desviaciones a la media, podríamos decirlo en términos generales. Sinteticemos la utilidad que tiene esto en la estadística descriptiva. Dijimos, el uso de la media aritmética proporciona información incompleta sobre las características de una distribución de la variable métrica. En consecuencia, es necesario acompañar las medidas de tendencia central con una medida de dispersión. Entonces, el desvío es lo que se propone en este caso.
Por ejemplo, si estuviéramos reportando las características de las dos distribuciones del ejemplo 1, diríamos, en el grupo 1 el promedio de las notas fue 6,18 y su desvío 2,92. En cambio, en el grupo 2 fue 6,18, pero su desvío fue 3,56. Es interesante ver que un desvío tan grande como la media informa una dispersión importante en torno a la distribución. Sin embargo, en este caso, los desvíos son directamente comparables porque tenemos la misma cantidad de casos, tenemos una media aritmética semejante. Sin embargo, esto puede generar problemas de interpretación cuando tenemos promedios diferentes, ¿sí? Es decir, magnitudes diferentes. Es así que se plantea otra medida de dispersión en la cual se busca controlar el efecto de la media. Veamos estas dos situaciones. Estos no son datos ficticios, son datos reales, corresponden a 2014 en la encuesta de hogares y está el promedio y el desvío del ingreso de los hogares en los departamentos. Concentremos la atención en el departamento de Artigas y en el departamento de Colonia. En Artigas el ingreso es 27.257, el ingreso de los hogares, el desvío, y en Colonia es 27.153. Uno podría decir directamente que los desvíos son iguales, o sea que la heterogeneidad del ingreso en Artigas y en Colonia son exactamente la misma. Sin embargo, véase en la columna de al lado, en la columna anterior, que el ingreso medio en Artigas de los hogares es 35.000 y en Colonia es 40.000. O sea que hay la distribución en Colonia, digamos, la media está más corrida a la derecha que la de Artigas. Entonces, tendríamos que hacer algo para poder controlar estos desvíos de forma tal que diferentes promedios no nos generen la falsa ilusión de que estamos en una heterogeneidad semejante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una normalización. Es decir, controlar una razón que controla y que permite hacer comparables determinadas magnitudes. Es el mismo objetivo que teníamos cuando hacíamos frecuencias relativas, cuando tratábamos de controlar en la G cuadrada contra frecuencias esperadas. El estadístico que surge de este control se llama coeficiente de variación y es sencillamente la razón del desvío estándar de la distribución sobre el promedio. ¿Sí? Algebraicamente se podría decir que es una proporción, porque si el desvío es más chico que la media nos va a dar 0, algo, y si es más grande nos va a dar un número mayor a 1, o bueno, podría llegar a ser el caso mayor a 2 o mayor a 3. Por tanto, la idea de que esta razón se puede leer como una proporción nos permite decir o tener una interpretación en términos porcentuales y aclararlo un poco más. Así podemos ver que el coeficiente de variación para el departamento de Artigas es 0,772, es decir, el desvío es el 77% de la media, y en el departamento de Colonia el desvío es 0,673 y eso responde a que es el 67% del departamento de Colonia. Es decir, en el departamento de Colonia hay un promedio más alto del ingreso de los hogares, pero eso está acompañada de una menor heterogeneidad. Por ejemplo, cuando lo comparamos con Artigas, que el promedio de ingreso es más bajo y a su vez hay mayor